Dios, muchas gracias. Primero, porque nos reúnes en un mensaje por un espíritu al cual nos conllevas para ser testigos de una cosa, que es lo que tú dejaste atrás y lo que tú has prometido. Y es solo Cristo, el reino de Dios y la morada de la llenura y las obras del Espíritu Santo. Continuamente, dando la fuerza espiritual, también guíanos, dando la sabiduría, para que no tengamos una visión limitada viendo este campo de las adicciones, sino que podamos ver lo que tú tienes para este campo de las adicciones, la cual es buscar a ese obrero onésimo, a esa persona que de verdad desea salvar también a otra persona que está en la misma situación. Te damos la gracia y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ah, Veamos la palabra de Dios. Veamos Jeremías capítulo 2 versículo 13. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Voy a leerlo por ustedes. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Ah, Primero quisiera introducirme. Soy el pastor Johan. Estoy sirviendo en la iglesia de Hana en Daegu, en Sur Corea o Corea del Sur. Ah, Estoy ahora mismo ah, en el ministerio de la gente extranjera aquí y también en el ministerio hispano y etcétera, de lo que se llegue a delegarse, de lo que puedo llegar a contener también. Ah, También estoy junto con una asociación que se llama la Asociación de Prevención de Adicciones Global. El centro está en Corea aquí y está acreditada por el gobierno. Es bastante prematuro aún. Eh, en la verdad, ahora mismo estamos trabajando más con localmente, ¿no? En el país de Corea, pero también estamos tratando de extender esto a lo largo de otros países que no sea solamente Corea. Seguramente hay otros pastores que también hablan de este campo de las adicciones. Ah, esta asociación no es aparte de eso, sino que es un otro sistema al cual podemos llegar a suplir lo que necesita el campo de verdad. Segundo, yo no soy alguien que he trabajado con centro de rehabilitación, tampoco. No soy alguien que he vivido con adictos a sustancias, sea la droga. Tampoco no he manejado este sistema de las adicciones con un grupo de personas que están en esa situación. Pero creo que eh, estando aquí en Corea he visto personas y obreros y ancianos y líderes laicos trabajando en ese campo. Creo que tuve la oportunidad de poder estar junto con ellos, escuchando su campo y también poder llegar a aprender un poco más y más de este campo de las adicciones. Por eso es que este tiempo también no es algo que yo estoy solamente compartiendo la palabra, sino que también estoy escuchando lo que está pasando recientemente en sus campos de las adicciones, porque aquí mayormente están trabajando el campo de las adicciones. Específicamente aquí hay dos pastores que tienen centro de rehabilitación. Por eso es que quisiéramos que podamos llegar a tener un tiempo de que compartir el campo. Claro, no tenemos mucho tiempo en un día, pero siempre estoy compartiendo que quisiera un día poder llegar a conversar un poco más, con un tiempo más largo sobre el campo de las adicciones y el centro de rehabilitación. Yo no tengo la respuesta para todo, pero sé que a través de la palabra podemos llegar a buscar lo que Dios desea de verdad para buscar ese discípulo en ese campo de las adicciones. Hoy el título es La raíz espiritual de la adicción y la sanidad que permanece. La raíz espiritual de la adicción
y la sanidad que permanece. Ah, Podemos decir que la adicción es un problema espiritual. ¿A qué me refiero? ¿De dónde comenzó la adicción? ¿Por qué somos adictos? ¿Por qué existe la adicción? En otras palabras, hay una ruptura espiritual al cual hoy leímos, ¿no? Y es las cisternas rotas. No pueden contener fuentes de agua viva. Hoy leímos en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, ¿no? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eh, Cavaron, en otras palabras, con sus propios esfuerzos, han tratado de abrir otra cisterna para mantener agua, ¿no? Toda adicción, sea química, emocional o espiritual, una fuente de un estado espiritual, ¿no? No es solamente una conducta de esa persona o un hábito, es el resultado de haber cavado cisternas rotas. Podemos decir, en tiempos o en términos de nosotros ahora mismo, es Génesis 3, 6 y 11. Por eso es que buscan en lugares vacíos lo que solo Dios puede llenar, ¿no? Por eso las adicciones, ustedes se pueden dar cuenta que el fin de esa persona es un vacío más grande. Y sabemos muy bien la vida de Saúl también, ¿no? Saúl fue levantado por Dios, ungido por Samuel, y era el rey que Dios había elegido, pero fue por el deseo de los pueblos, el pueblo de Israel. Por eso es que él fue bendecido, pero perdió la relación del pacto con la fuente. Su fe se volvió emocional, su corazón se contaminó y su bendición no continuó. ¿Por qué estoy hablando de Saúl? Es porque hasta el creyente también cae en adicciones, no solamente en los incrédulos. Así sucede también hoy. Muchos que fueron liberados, podemos decir, ¿no? Vuelven a caer. Y creo que esto lo compartí hace 3 semanas atrás, porque aún recuperados o restaurados, ¿por qué caemos, no? ¿Por qué caemos de nuevo? Pues decimos en términos, ¿por qué hay una recaída? Y creo que compartí esto en el mensaje y simplemente es dando las conclusiones porque en nosotros hay tantas cosas que impide que concluyamos en solamente el Evangelio. Y por eso es que yo no pido a nadie que confiese su pasado o lo que le pasó o lo que le hizo recaer, porque en la verdad no soy nadie para escuchar eso y decir, bueno, haga esto y esto y esto, ¿no? El deber del obrero para este campo de las adicciones es solamente proclamar el Evangelio, no importar qué circunstancia o qué situación esa persona esté o venga después de haber recaído, ¿no? Así es que se levanta el discípulo, así es que Dios eh, envía al discípulo, ¿no? Por eso el Evangelio no solamente libera, porque recordemos que Latinoamérica lo que rige y lo que mueve el corazón es la teología liberal. Siempre recordemos eso. ¿Por qué? Tienen que ver la historia de Latinoamérica, tienen que ver la raíz de Latinoamérica. La semana antepasada les compartí sobre por qué Latinoamérica, ¿no? Y hablamos un poco de las raíces de Latinoamérica. No es una liberación nada más. Hoy no leímos, pero en Romanos capítulo 11, 17 al 23, se habla sobre injertarse en una nueva vida, en el árbol de la vida, el olivo, dice así. En otras palabras, nosotros, por, por nosotros mismos, no podemos sostener o contener nuestra propia fe. Pero la teología liberal da una sensación de que si eres libre, haz lo que tú quieras, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras. Y en la verdad para el adicto es algo impresionante, ¿no? Es algo nuevo. Puedo ser libre de esta adicción.
Jamás había pensado sobre esto, pero cuando escucha esto es como, wow. Por eso es que la teología liberal rige en todos los centros de rehabilitación. Y es algo evidente, ¿no? Creo que ustedes, todos los pastores que han ido a los centros y especialmente el anciano Ricardo y el hermano David también está aquí, han sido testigos de eso. La teología liberal rige y conecta con el adicto. Por eso es que nosotros también tenemos que siempre estar despierto espiritual, porque aún hablando del Evangelio, estamos hablando de una libertad, porque yo mismo también deseo una libertad. Pero recordemos esto, Cristo no vino a mejorar al ser humano, sino a salvar la humanidad. Siempre recordemos eso. Siempre digo, ¿cuánto podemos estar mejorado en frente de Dios? No creo que no hay ninguna persona que esté súper muy bien mejorado, ¿no? Siempre necesitamos un Salvador, no una persona que nos mejore. Claro, como creyente tenemos que tener una fe madura. A eso implica una acción madura y también una oración madura, ¿no? Por eso siempre digo que una persona que es inmadura tiene una oración inmadura también. Imagínense que toda su vida pide solamente que le bendiga de qué comer y qué vestir. ¿Cómo va a vivir esa persona? Para eso nada más. Por eso es que la oración, cambiar la oración para la persona que está o el usuario es muy importante. Porque el usuario puede estar escuchando el evangelio, pero si no sabe llevar esto a oración, en la verdad es muy difícil cambiar el pensamiento de esa persona o la raíz espiritual de esa persona. Porque, en fin, lo que Cristo ha hecho no es solamente una bendición temporal, ¿no? Tiene que ser y es permanente. Por eso regresamos a lo que llegamos a compartir. La raíz de la adicción es una desconexión espiritual. El corazón humano, cuando se separa de Dios, ¿no? Busca sustitutos, éxito, placer, reconocimiento, control, sustancias o relaciones también. Pero todo esto son cisternas rotas al cual no pueden retener agua, no pueden retener aguas vivas. Por eso es que eh, si el usuario, aún siendo salvo, no sale de esa raíz de Génesis 3, 6 y 11, no puede mantener esas aguas vivas. Y es obvio, es obvio. Por eso la adicción no es simplemente una debilidad, es un intento espiritual de llenar un vacío eterno con medios temporales. Lo repito, ¿no? La adicción no es una debilidad, no es simplemente una debilidad, es un intento espiritual de llenar un vacío eterno con medios temporales. Por eso ustedes no tienen que de verdad estar tan enojados cuando el usuario esté haciendo cosas extrañas. Él está clamando, él está gritando, llamando por ayuda, para ayuda, de llenar ese vacío eterno. Pero si no tienen ayuda de una persona que tiene el evangelio, ¿cómo lo va a llenar? Con medios temporales. Por eso no tenemos que estar movidos de cómo ellos actúan, aún estando juntos con nosotros. A veces deseamos que esa persona cambie de actitud, ¿no? Pero eso es lo que queremos nosotros. De verdad tenemos que ah, tener ser movido por lo que sucede enfrente de nuestros ojos, ¿no? Ustedes saben que en los últimos tiempos habrá más cosas que nos moverá, nos llegará a dar esa inseguridad si esto es Dios o no, ¿no? Así que por eso siempre digo que el campo de la adicción es el campo de gran oportunidad para enraizar el evangelio de verdad nada más. Es como
Yo estoy haciendo el ministerio de las adicciones, pero Dios está ministrándome a mí más en el campo de las adicciones. Yo no sé, yo lo pienso así. A veces pensamos que estamos ayudando al usuario, pero es que no, es que Dios está ministrándome a mí más, a levantándome más en el Evangelio nada más, porque sabemos que este campo es imposible. Físicamente, neurológicamente, médicamente, eso es algo imposible. Ya la gente, el hospital ya han levantado sus manos, se han rendido, ya no quieren adictos de drogas, nada, nada que ver. Por eso todos lo llevan a dónde, a psiquiatras, ¿no? Y en las psiquiatras, ¿qué hacen? Le dan medicina y lo dejan como medio tontos y bobos, ¿no? No lo dejan ni moverse. Si es dormir o si es estar ahí como viendo nada. Pero ¿cuántos psiquiatras pueden mantener la cantidad de adictos que habrá en el mundo? No pueden contener eso. Entonces, ¿dónde Dios enviará a estas personas? ¿Dónde está ese hospital de 24 horas? Yo digo que es la iglesia. No hay ningún otro lugar que pueda hacer este ministerio de la sanidad verdadera. Si lo vemos, viéndolo ahora mismo, ustedes mismos lo sabrán. Por eso es que los pastores que están aquí, que tienen los centros de rehabilitación, les habíamos pedido que no dividan el centro de rehabilitación y la iglesia, ¿no? Tienen que ir en junto. ¿Por qué? Porque tiene que ser la misma corriente. Y creo que el pastor Félix sabe muy bien, y el pastor Javier también, el pastor Amílcar también, y también el anciano Ricardo. Por eso, detrás de toda dependencia hay una herida no sanada. Recuerden, hay una herida en esta persona que le hace depender a esta sustancia. Puede ser una comparación, una falta de aprobación, una identidad construida sobre lo que otros dicen. El anciano Ricardo dice que la moda es cartel, ¿no? Es ser el que vende la droga y es eso, pues esa es la moda, ¿no? Es una identidad construida, ¿no? No es una identidad verdadera. En otras palabras, son heridas no sanadas. Por eso la raíz de la sanidad es ser injertados en la fuente de vida, ¿no? Romanos 11:17 dice, ahora participas de la raíz y de la rica savia del olivo verdadero. Eres partícipe ahora de esto. Tú no eres la raíz. De ti no sale nada bueno, la verdad. Por eso es que tienes que estar de la rica savia del olivo verdadero, que es Cristo nada más. Pues es que Dios no solamente limpia las heridas nuestras, sino nos injerta nuevamente en la raíz, la fuente donde fluye toda la vida, la identidad y la sanidad. Por eso la verdadera restauración no empieza con la fuerza del hombre, ¿no? Sino cuando somos injertados en la vida de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que continuamente proclamar el Evangelio, para que ellos sean injertados en Cristo, no en mí. Porque ustedes pueden darse cuenta que si usted ayuda a un usuario, digamos que Pastor Amilcar ayudó a un usuario, esta persona va a depender de usted más la palabra. Y siempre pasa eso. Y he visto muchas veces eso también. Por eso es que nosotros como obreros no podemos ser la persona que le dio la respuesta. Claro, le va a respetar a usted y le va a agradecer mucho a usted que le ha ayudado. Pero continuamente tenemos que decirle, esto no es yo, esto no es mío. Pero es que nosotros, los obreros, se nos hace muy fácil caer en esa trampa diminuta. Es muy diminuta. Yo lo hice. Yo lo ayudé. Yo tengo esto. Y es bastante adictivo eso. Usted sabrá mejor. Muy adictivo eso, de verdad. De ayudar a alguien que no pudo salir de su propio problema y ahora es un testigo. Ese ministerio es bastante adictivo. Tenemos que salir de ese pensamiento. Eso no es mío. Eso no lo hice yo, la verdad. Por eso es que Dios dijo, pero recibiréis poder
cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, no un expositor. Pero eso es algo que, la verdad, no puedo hablar todo esto hoy, pero todo esto viene de una raíz no sanada, de tener o querer reconocimiento. Um, a mí me ha pasado también, ¿no? Toda mi vida, la verdad, he interpretado por muchos años, ¿no? No tengo un ministerio propio y tal aquello, ¿no? Pero una vez que tal vez una persona te reconozca o te halaga o tal aquello, empiezas a pensar cosas que no son necesarias. Mm, Empieza a moverse cosas en tu cerebro. Entonces, más me di cuenta, por eso es que hay que entrenar. Por eso es que yo mismo tengo que concentrarme. Por eso es que yo mismo tengo que ir al campo. No solamente decir, ve al campo, haga esto. Yo mismo tengo que entrar en el Evangelio. Porque, como digo, es bastante adictivo cuando usted empieza a dar las soluciones a problemas de otras personas. Por eso yo siempre digo, yo no tengo ninguna solución, yo no sé nada. Yo solamente proclamo el Evangelio. Solamente eso. Si desea buscar la respuesta, entonces entremos en la misma corriente. Y si necesita ayuda y tal aquello, podemos orar juntos y podemos recibir la guía correcta. Pero yo no soy ningún chamán y no quiero ser ningún chamán de cualquiera y de nadie. Pero recuerden que las raíces de Latinoamérica es eso. Cuando es buscar una decisión, ¿buscan a quién? Al chamán. Buscan dirección. La dirección está clara en el mensaje de púlpito y la dirección clara está en el mensaje. Y hay que estar clarísimo en esa parte. Porque si no, entonces empezamos a buscar nuestras raíces antiguas. Y eso no es el Evangelio. Por eso es que el obstáculo de la sanidad es una fe que no permanece. ¿Cuánta fe es movida en tantas personas que están en esta situación de las adicciones? Demasiado, ¿no? Por eso dice en Romanos 11:20, dice así, fueron desgajadas por su incredulidad y tú por la fe te mantienes firme. No te ensoberbezcas, sino teme. Pues en el fondo de toda caída hay orgullo. Dicen, yo puedo controlarlo. Esta vez será diferente. Lo han escuchado muchas veces, ¿no? Esta vez sí va a ser diferente. Esta vez, pastor, eh, será diferente. Esto es algo que todavía no ha cambiado, no ha entrado el mensaje. No ha entrado el mensaje. Por eso la fe que no depende de Cristo termina como la vida de Saúl, insegura, celosa, comparativa y finalmente quebrada. Por eso el miedo, la inferioridad, la ira se apodera del corazón. La persona que está en sustancia, el usuario, tiene mucha ira. No lo dice, pero tiene mucha ira. Por eso es que el proceso de sanidad es volver a la fuente, ¿no? Volver a la fuente original, volver a la palabra y a la oración. No se trata de olvidar del pasado, sino encontrarse con Dios en medio de la palabra. Y finalmente descubrir que Dios está junto con él. Es imposible olvidar el pasado. ¿Usted olvidó su pasado? No hay ninguno aquí que ha olvidado su pasado. Todos tenemos heridas del pasado, pero serán plataformas para hacernos recordar que esto fue necesario para este proceso de la sanidad. Si no hay gracia de Dios, no hay esa conclusión. Por eso es que el mensaje es muy importante. ¿Qué mensaje estamos escuchando? ¿Qué pacto estamos aferrando? Esto es muy importante. Por eso es que tenemos que entrar en la palabra y orar hasta el punto de que esta herida pierda poder sobre usted.
Esas heridas estarán ahí siempre, pero que ya no tengan poder sobre usted. Por eso es que tenemos que aprender a digerir toda palabra, toda palabra. Cada mensaje, cada instrucción, cada confrontación es una oportunidad de renovación interior. Por eso es que cuando estaremos llenos, dice así, cuando seremos plenos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando seremos, digamos que perfectos espiritualmente es cuando estamos en qué? En la plenitud de Cristo. Solamente es Cristo. No sé, la gente no se dice por qué solamente Cristo. Hay tantas cosas que hablar en la Biblia. Bueno, le quiero preguntar entonces, si terminó de hablar todas las cosas de la Biblia, ¿qué va a hablar después, no? Va a repetir lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Yo comienzo con Cristo, repito Cristo y termino con Cristo. No hay otras cosas más. Por eso es que hay que hacer que Cristo sea el único fondo, ¿no? Y ahí hay una continuación de la bendición que permanece eternamente. Vamos a concluir. De verdad tenemos que volver a la fuente, ayudar a los usuarios que entren en la fuente, vivir injertados, no ser la raíz propia de estar mejor. Recuerden, la raíz de la adicción es espiritual, entonces la raíz de la sanidad es Cristo. El llamado no es solamente salir del problema, es entrar en el pacto, ¿no? Por eso nuestra vida tiene que ser un canal donde la gracia y fluya sin interrupción. De verdad que me duele ver muchas veces que Dios está bendiciendo tanto a esta persona, pero no deja que fluya la gracia en su vida. ¿Por qué? Porque entran motivos propios, entran deseos propios. Empezamos a poner estándares propios y ahí empieza a haber una interrupción. Por eso espero que hoy recordemos una cosa es, si Dios vino a esta tierra y es Cristo, no solamente vino a salvar a los que necesitaban salvación, Él vino a dar la salvación a todas las personas. Tenemos que entender que la salvación o el evangelio salvífica, en otra palabra, el evangelio de la salvación de Dios, no es lo que nosotros pensamos nada más, de ese punto nada más. Por eso es que tenemos que ver también el campo de las adicciones como un campo al cual necesita más el evangelio y más concreto tiene que ser. ¿Por qué? Porque es un campo separado de Dios. No hay otra cosa. Por eso espero que la raíz espiritual de la adicción tengamos hoy la conclusión, que es la raíz espiritual, la solución espiritual, que es Cristo. Oremos. Dios, muchas gracias. Que esta palabra que hoy tú nos das sea sellada en nuestro corazón, también sea también para recibir fuerza espiritual, no solamente esperanza, sino una visión del pacto para conllevar este evangelio hasta el último de la tierra, sin importar qué situación estamos pasando por, sabemos que tú estás junto con nosotros. Que tengamos una bendición que permanezca eternamente y que continúe para la siguiente generación. Latinoamérica necesita de discípulos y obreros que proclamen de solamente el Evangelio, porque tú tienes discípulos preparados. Bendice a todos los pastores y obreros que están aquí, que están de verdad orando para este campo de las adicciones, buscando al obrero y al discípulo que conllevará este Evangelio sin importar de las circunstancias que esté, para que de verdad se levanten testigos también como esa persona. Te damos la gracia y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.